Estaba en la cocina, cortando pastel, cuando Mauricio rió y dijo, Elena es una conveniencia. El dinero de su papá me tiene tranquilo. Luego añadió, aguantaré para sacar más, luego buscaré a alguien mejor. Me quedé helada, pero serví el postre sonriendo. Ahora, él no me deja en paz. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hace 2 años, mi vida cambió en un instante, aunque entonces no lo sabía. Estaba en el Superama de Polanco, buscando aguacates maduros para un guacamole, cuando escuché un alboroto cerca de las cajas. Un guardia de seguridad le gritaba a un hombre por dejar su coche mal estacionado en el área de discapacitados. El pobre estaba rojo de vergüenza, intentando explicar que no vio el letrero. El guardia no cedía, haciendo un escándalo frente a todos. No sé qué me pasó, pero algo en mí se encendió. Me acerqué y dije con voz firme, disculpe, pero las señales no son claras, ¿no podemos arreglar esto sin gritos? El guardia me miró feo, pero se calmó y se fue refunfuñando. El hombre, Mauricio, me miró con alivio. Era alto, con una sonrisa que parecía sincera, de esas que te hacen sentir que todo va a estar bien. Mientras pagábamos, me dijo, oye, ¿te invito a un café? Es lo menos que puedo hacer. Acepté, y en esa cafetería de la esquina hablamos como si nos conociéramos de siempre. Me contó que trabajaba como repartidor, pero soñaba con algo más grande. Yo le hablé de mi pasión por el diseño gráfico, de cómo apenas estoy encontrando mi camino. Soy Elena, tengo 38 años, hija única. Mis papás tienen una constructora pequeña, fruto de años de trabajo duro. Siempre me han apoyado, gracias a ellos vivo en un departamento bonito en Lomas de Chapultepec y tengo un coche que aún estoy pagando con su ayuda. Nunca me han hecho sentir menos por no tener todo resuelto. Mauricio parecía entender eso. Me mandaba mensajes de, buenos días, mi amor, todos los días, recordaba que prefiero el café de olla y me escuchaba de verdad. Pensé que había encontrado a alguien especial, alguien con quien construir un futuro. Qué equivocada estaba. 9 meses después de conocernos, Mauricio se mudó a mi departamento. Todo pasó rápido, pero tenía sentido. Su compañero de cuarto lo dejó colgado con la renta, y él no tenía a dónde ir. Yo ya pasaba más tiempo con él que sola, noches viendo películas en el sofá, mañanas preparando chilaquiles con salsa verde. Mi departamento en Lomas, con sus paredes llenas de fotos familiares y una virgencita de Guadalupe en la sala, se sentía más hogar con él. Mis papás, que siempre han cuidado de mí como si fuera de cristal, se preocuparon al principio. ¿No es muy pronto, mija?, preguntó mamá mientras pelábamos elotes para una comida familiar. Pero cuando conocieron a Mauricio, algo cambió. Mamá se encariñó rápido. Mauricio la conquistaba con cumplidos, doña Rosa, su pozole está para venderlo en el mercado. Ella se reía, sonrojada, y le servía más. Papá fue más duro de roer. Siempre ha sido de pocas palabras, midiendo a la gente con la mirada. Pero un día invitó a Mauricio a jugar dominó en el club, y cuando volvieron riendo, supe que lo había aceptado. Ese muchacho tiene chispa, me dijo papá, y sentí un nudo de orgullo en el pecho. Todo parecía encajar, hacíamos planes para ir a las pirámides de Teotihuacán, hablábamos de ahorrar para un viaje a Puerto Escondido. Yo imaginaba un futuro con él, tal vez hasta una familia. Pero no todo era perfecto. Los papás de Mauricio, Clara y don Luis, empezaron a visitarnos seguido. Vivían en Tlalnepantla, a 1 hora en combi, y llegaban con una botella de tequila o un pastel de la panadería. Clara siempre alababa mi casa, qué bonito tienes todo, Elena, se siente como hogar. Pero sus palabras sonaban ensayadas, como si recitaran un guión. Don Luis, más callado, asentía y tomaba café sin quitarme la vista de encima. Una tarde, mientras comíamos tamales que traje de Coyoacán, Clara se puso nostálgica. Miró mi comedor, con su mesa de madera que papá restauró, y dijo con ojos brillosos, este lugar me recuerda lo que nosotros no tuvimos. Aquí se siente familia. Mauricio le apretó la mano, y don Luis murmuró que ojalá nuestra relación durara mucho. Me dio un escalofrío, como si supieran algo que yo no. No le di importancia entonces. Pensé que eran cosas de suegros, que querían sentirse parte de nuestra vida. Mauricio seguía siendo el mismo,
me abrazaba después de un día largo, ponía rancheras bajito mientras fregábamos los trastes. Pero a veces, cuando hablábamos del negocio de mis papás, la constructora que levantó papá con sudor desde los 70, Mauricio hacía preguntas raras. ¿Y cuánto sacan al año?, decía como si nada, y luego cambiaba el tema. Yo lo dejaba pasar, cegada por la idea de que éramos un equipo. Qué tonta fui por no ver las señales. Han pasado 6 meses desde que Mauricio se mudó conmigo, y aunque nuestra rutina seguía siendo dulce, cafés mañaneros en la mesa del comedor, paseos dominicales por el Parque de la México, algo empezó a cambiar. No era una pelea grande ni un desplante evidente, eran cositas pequeñas, como cuando dejas una olla en la estufa y no te das cuenta de que ya está quemándose. Mauricio siempre había sido hablador, pero ahora, cuando mis papás venían a comer birria o a ver el fútbol, él se ponía raro si salía el tema de la constructora. ¿Y cómo van los proyectos, don Jaime?, preguntaba con una sonrisa, pero luego se quedaba callado, como si guardara las respuestas en un cajón. Después, cuando nos quedábamos solos, me soltaba preguntas: oye, ¿tu papá cuánto gana con esas obras grandes? Yo me reía, pensando que era curiosidad, pero sus ojos no se reían conmigo. Una noche, mientras doblábamos ropa limpia en la recámara, él tarareando una de José Alfredo, yo acomodando calcetines, lo escuché hablar por teléfono en el balcón. La puerta estaba entreabierta, y su voz llegaba clara: sí, ma, todo está cómodo por ahora. No hay bronca. Colgó rápido cuando me acerqué con una taza de té de manzanilla, y cambió el tema: ¿vemos una peli de Cantinflas? Me quedé con un nudo en el estómago, pero no dije nada. Esa palabra, cómodo, se me atoró como una espina. Al día siguiente, en el súper, vi que testeaba mucho, con una sonrisita que no era para mí. Cuando pasé cerca con el carrito, puso el celular boca abajo en el instante. ¿Quién era?, pregunté, tratando de sonar casual. Nadie, un compa del trabajo, dijo, y me jaló para escoger un mango. Pero yo vi de reojo un mensaje que decía: las cosas pintan bien con lo del dinero. No quería ser paranoica. Me repetía que eran ideas mías, que Mauricio me quería. Pero las dudas crecían como hierba en lluvia. Una tarde, mientras él se bañaba, su celular vibró sobre la mesa. No lo toqué, pero vi que era Clara, su mamá, mandando un emoji de pulgar arriba. Me dio un vuelco el corazón. Esa noche, cuando él salió a comprar unas chelas con sus amigos, me quedé mirando el techo, pensando en mi papá, en cómo se ha roto el lomo toda su vida para darnos lo que tenemos. Sentí una punzada de culpa por dudar de Mauricio, pero también un coraje nuevo, como si mi instinto me gritara que abriera los ojos. Decidí hacer algo que nunca imaginé. Al otro día, cuando Mauricio hablaba por teléfono en la sala, dejé mi celular grabando en la mesita, escondido bajo una servilleta. Me fui a la cocina a cortar limones para una agua fresca, pero mi pecho latía fuerte. No quería espiarlo, pero necesitaba saber si mis miedos eran reales. La grabación no captó nada importante esa vez, solo plática de fútbol y una broma sobre tacos al pastor. Pero no me detuve. Seguí grabando a ratos, sintiéndome como traidora, pero más traicionada. Cada noche, al apagar la luz, me preguntaba si estaba loca o si realmente algo andaba mal. Mis papás me enseñaron a confiar en la gente, pero también a cuidar lo mío. Y algo me decía que Mauricio no era lo que parecía. Nunca olvidaré esa noche. Los papás de Mauricio nos invitaron a cenar a su casa en Tlalnepantla, una de esas comidas que planean con semanas de aviso. Clara había preparado un banquete: carnitas jugosas, pozole rojo con su maíz bien reventado, tostadas con crema, hasta una jarra de agua de Jamaica fría. Todo estaba perfecto, como si quisieran impresionar a alguien importante. Don Luis descorchó una botella de vino tinto, algo que nunca hacían, y brindamos por la familia. Yo sonreía, agradecida, aunque todavía traía en la cabeza las dudas de las últimas semanas. Mauricio estaba sentado a mi lado, contándome un chiste sobre el tráfico de la México-Tacuba, y por un momento sentí que todo estaba bien, que mis miedos eran pura imaginación. Después de la sopa, Clara sacó un pastel de 3 leches que había hecho ella misma, con fresas frescas encima. Elena, tú que tienes buena mano, córtalo, ¿no?, dijo con una sonrisa. Me levanté, llevándome mi plato al fregadero, y dejé mi celular en el comedor, cerca de un frutero. No sé qué me pasó, pero algo, un presentimiento, un jalón en el pecho, me hizo abrir la grabadora antes de irme a la cocina.
La puse a grabar y lo escondí bajo una servilleta, como si fuera una película de espías. Me sentí ridícula, pero no pude evitarlo. La cocina estaba separada por un medio muro, así que podía escuchar sus voces mientras lavaba el cuchillo para el pastel. Empecé a cortar, despacito, asegurándome de que las rebanadas quedaran parejas. Entonces lo escuché. Mauricio soltó una risa, de esas que usa cuando quiere caerle bien a alguien. Su voz bajó, pero llegó clara: Elena es una conveniencia, ¿saben? El dinero de su papá me tiene tranquilo mientras planeo lo siguiente. Sentí que el cuchillo pesaba 1 tonelada. Mis manos temblaron, pero seguí cortando, como si mi cuerpo se moviera solo. Él siguió: aguantaré un poco más para sacar lo que pueda, luego encontraré a alguien que valga la pena presumir. Clara murmuró algo, y alcancé a escuchar: nomás no la dejes embarazada, Mauricio, por Dios. Don Luis soltó una risita seca y dijo: ese viejo presumido de su papá no merece ni un hola si no fuera por su lana. No sé cómo no dejé caer el pastel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. Todo en mí quería gritar, aventar el cuchillo, correr hasta mi coche y no volver. Pero no hice nada. Terminé de cortar las rebanadas, perfectamente alineadas, como si fuera una tarea de la primaria. Puse cada pedazo en un plato de cerámica que Clara había sacado para la ocasión, de esos con flores pintadas que mi mamá guarda para Navidad. Regresé al comedor con una sonrisa que no sé de dónde saqué. Aquí está el postre, dije, y mi voz sonó normal, como si no estuviera rota por dentro. Mauricio me pasó el brazo por los hombros mientras servía el café, y yo no me aparté. Clara alabó mi corte, diciendo que parecía de pastelería, y don Luis pidió un poco más de canela para su café. Hablamos del clima, de una novela que Clara seguía en la tele, de cualquier cosa menos de lo que yo acababa de escuchar. Me comí mi pastel mordida tras mordida, aunque sabía a nada. Cada palabra de ellos resonaba en mi cabeza, como un tamborazo en una fiesta de pueblo: conveniencia, sacar lo que pueda, alguien que valga la pena. Cuando nos despedimos, Mauricio me dio un beso en la frente en el coche, y yo le sonreí, diciendo que la cena estuvo rica. Pero mientras manejábamos de vuelta por la avenida Insurgentes, con las luces de la ciudad borrosas por mis lágrimas contenidas, supe que nada volvería a ser igual. Guardé mi celular en la bolsa, con la grabación que cambiaría todo, y me preparé para lo que venía. Esa noche, después de la cena en Tlalnepantla, no dije nada. Mauricio manejó de regreso tarareando una de Juan Gabriel, como si el mundo no se me hubiera derrumbado. En el departamento, se quitó los zapatos, se tiró en el sillón y puso la tele en un partido de los Pumas. Yo me metí a la cocina con el pretexto de hacer un té de hierbabuena, pero en realidad necesitaba estar sola. Saqué mi celular, revisé que la grabación estuviera ahí, y la escuché bajito, escondida tras la barra. Elena es una conveniencia, sacar lo que pueda, alguien que valga la pena. Cada palabra era un clavo. Quise creer que había oído mal, que era una broma, pero no. Era real. Guardé el teléfono y me quedé mirando el agua hervir, como si ahí estuviera la respuesta. Durante una semana, no lo enfrenté. No podía. Era como si mi voz se hubiera quedado atrapada en la garganta. En cambio, lo observé. Noté cómo, mientras desayunábamos unos huevos con chorizo, revisaba las redes de mi papá en su celular, diciendo que solo veía memes. Cuando le pedí que fuéramos al mercado de la Roma, sugirió pasar primero por casa de mis papás porque hacía rato que no los veía. Una noche, mientras él veía una serie, papá llamó para contarme de un proyecto nuevo en la constructora. Mauricio, que estaba a mi lado pelando una naranja, se acercó más, como si quisiera escuchar cada detalle. Luego, cuando colgué, comentó que papá debería cuidarse de los tiburones en los negocios. Su tono era casual, pero me dio frío. No dormía bien. Me despertaba a las 3 de la mañana, mirando el techo, con la grabación dando vueltas en mi cabeza. Dejé de comer como antes, el mole que mamá me mandó se quedó en el refri, y solo tomaba café para seguir despierta. Mauricio lo notó, pero en lugar de preguntar si estaba bien, se molestaba. ¿Qué traes, Elena? ¿Estás en tus días o qué?, dijo una vez, mientras fregábamos los trastes. Me dieron ganas de aventarle el trapeador, pero solo asentí y seguí limpiando. Me sentía como una desconocida en mi propia casa, caminando de puntitas para no romper algo que ya estaba roto. El sábado, mi amiga Carmen vino a visitarme.
Nos conocemos desde la carrera, cuando hacíamos fila juntas por tacos de canasta en la uni. Estaba poniendo la mesa para unos taquitos de suadero que compramos en la esquina cuando me miró fijo. ¿Qué tienes, amiga? Estás como apagada. No quería contarle, pero sus ojos, tan parecidos a los de mi mamá cuando sabe que algo anda mal, me deshicieron. Saqué mi celular, le puse la grabación y me senté a verla escuchar. Su cara pasó de sorpresa a coraje. Cuando terminó, me abrazó sin decir nada, y por primera vez en días sentí que no estaba sola. Esto no se queda así, dijo, y me prometió estar conmigo en lo que viniera. Esa noche, mientras Mauricio estaba en un partido con sus amigos, le escribí a mamá. Necesito que vengas mañana, pero sola, por favor. No di detalles, solo sentí que era hora de dejar de fingir. Me quedé en la sala, con la Virgencita de Guadalupe iluminada por una veladora que siempre prendo cuando estoy nerviosa. Pensé en mis papás, en todo lo que han sacrificado por mí, y supe que no podía seguir callando. Mauricio podía engañarme a mí, pero no a ellos. No a nosotros. Al día siguiente, mamá llegó al departamento justo cuando terminaba de barrer la sala. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo era diferente. Mamá me miró, con esa mirada que no necesita palabras, y supe que vio lo que cargaba. Siéntate, mija, dijo, señalando la mesa del comedor donde tantas veces hemos compartido café con pan de dulce. No pregunté cómo supo que algo andaba mal, las mamás siempre saben. Saqué mi celular, puse la grabación y dejé que las palabras de Mauricio llenaran el silencio. Elena es una conveniencia, el dinero de su papá, alguien que valga la pena. Mamá no parpadeó, pero vi cómo apretaba los labios, como cuando regañaba a mi papá por dejar los zapatos tirados. Cuando Clara dijo lo de no embarazarme, sus manos temblaron sobre la mesa. Al terminar, no habló. Solo se levantó, me abrazó fuerte, como cuando era niña y me caía de la bici, y dijo, ese hombre no vuelve a poner un pie aquí. Llamó a papá desde el pasillo, hablando bajito pero firme. Yo me quedé en la cocina, lavando una taza que no necesitaba lavar, tratando de no desmoronarme. Papá llegó esa noche, más serio de lo que lo he visto nunca. Siempre ha sido de contar chistes malos para romper el hielo, pero esta vez solo me dio un beso en la frente y se sentó. Toca la grabación, Elena, dijo. Lo hice, y verlo escuchar fue como ver una tormenta formarse en silencio. Sus ojos no se movieron del celular, pero cuando Mauricio llamó a mi papá, viejo presumido, algo en su cara cambió, como si le doliera más por mí que por él. Cuando acabó, no gritó ni dio un manotazo, como esperaba. Solo tomó mi mano y preguntó, ¿estás bien, mija? No lo estaba. Lloré entonces, un llanto feo, de esos que te dejan sin aire, como si todo el peso de la semana se rompiera. Papá no soltó mi mano, y mamá trajo un té de manzanilla que nadie tomó. Entre los tres, hicimos un plan, no de coraje, sino de esos que haces cuando quieres proteger algo importante. Papá sacó su celular y llamó al administrador del edificio. Necesito cambiar el contrato de renta, solo a nombre de Elena, dijo, con esa voz que usa cuando no hay negociación. El tipo habló de trámites y costos, pero papá lo cortó, pago lo que sea, pero se hace hoy. Luego llamó a la aseguradora del coche, un Suru que me ayudó a comprar, y sacó a Mauricio de la póliza. Es tu carro, mija, nadie más lo toca, me dijo. Cambiamos el código de la cerradura digital del departamento desde la app, borrando el acceso de Mauricio con un par de clics. Sentí un alivio chiquito, como cuando cierras la puerta después de un día largo. Mamá y yo enlistamos las cosas de Mauricio, unas camisas, su consola de videojuegos, un cepillo de dientes, un par de tenis que siempre dejaba junto al sillón. No era mucho, pero cada cosa se sentía como una mentira. Mientras doblábamos su ropa, mamá tarareaba una de Lupita de Alessio, como para llenar el silencio. Mauricio mandó un mensaje entonces, diciendo que estaba en un bar con sus compás, que no lo esperara despierta. No respondí. Por primera vez, su mensaje no me dio ternura, solo una certeza fría, no sabía que su mundo estaba a punto de cambiar. Papá guardó su lista en el celular, y mamá me apretó el hombro. Esto no termina aquí, pero empieza, dijo. Y aunque todavía sentía un hueco en el pecho, supe que no estaba sola. Mis papás, mi casa, mi vida, todo eso era más fuerte que la traición de Mauricio.
A la mañana siguiente, el departamento estaba más silencioso de lo normal, como si hasta las paredes supieran lo que venía. Mamá preparó café de olla mientras papá revisaba su celular, con esa cara de concentración que pone cuando arregla algo importante. Yo apenas probé un pan concha que trajeron de la panadería de la esquina, el azúcar se me hacía insípida. Entonces, papá dijo, es hora de hablar con los papás de Mauricio. Sacó su celular, puso el altavoz y marcó por videollamada. Cuando Clara apareció en la pantalla, con su sonrisa de siempre, sentí un nudo en el estómago. Don Luis estaba atrás, leyendo un periódico, como si fuera un domingo cualquiera. Buenos días, dijo Clara, pero se le borró la alegría al ver nuestras caras. Papá no dio rodeos. Quiero que escuchen algo, dijo, y puse la grabación. Las palabras de Mauricio llenaron el aire. Elena es una conveniencia, sacar lo que pueda, alguien que valga la pena. Luego Clara, con su no la dejes embarazada, y don Luis riendo de mi papá. Clara se tapó la boca, don Luis dejó el periódico, pero no parecían sorprendidos, solo atrapados. Cuando terminó, Clara balbuceó, ¿es una broma? Mauricio no lo decía en serio. Don Luis intentó hacerse el enojado, como si él también estuviera ofendido. Papá los cortó seco, Mauricio está fuera del departamento. No usa el coche de Elena, no toca nada de nosotros. Esto se acabó. Clara suplicó, diciendo que Mauricio me quería, que era un malentendido. Mamá, que había estado callada, se acercó a la cámara, cierren la boca. No tienen vergüenza. Papá colgó sin despedirse. Esa tarde, con mamá, empaqué las cosas de Mauricio en cajas de cartón que pedimos al Oxxo. Sus camisas olían a su loción, y al doblarlas sentí una punzada, no de amor, sino de lo que creí que era. Las dejamos con el conserje, junto con su consola y una chamarra que le compré en el tianguis de San Ángel. Pero Mauricio no se quedó quieto. A eso de las 6, el interfono sonó sin parar. Era él, gritando que como lo sacábamos, que ese también era su hogar. Lo vi por la cámara del edificio, con la cara roja, dando manotazos al aire. Papá se asomó por la ventana, pero no dijo nada, solo cerró las cortinas. El vigilante, don Beto, que siempre me guarda el periódico, llegó y le dijo que se fuera. Mauricio se fue maldiciendo, pero no por mucho. Esa noche, mi celular empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Mauricio, Elena, por favor, hablemos, ¿cómo me haces esto? Te vas a arrepentir. Los leí sentada en la sala, con la tele apagada, mientras mamá dormía en mi cuarto. Cada mensaje era como una piedrita que me tiraban al pecho. Intenté dormir, pero a medianoche desperté porque el interfono sonó otra vez. Era Mauricio de nuevo, diciendo que olvidó algo, que lo dejara entrar. El código nuevo no lo dejó pasar, y don Beto lo sacó otra vez. Me quedé mirando la puerta, con el corazón acelerado, preguntándome si alguna vez lo conocí de verdad. Mis papás seguían conmigo, y aunque no lo dije, su presencia me hacía sentir que no todo estaba perdido. Los días siguientes fueron como caminar en un mercado abarrotado, esperando un empujón. Mauricio no se rindió, pero su enojo tomó un rumbo más oscuro. Una mañana, mientras tomaba café con leche en la cocina, abrí mi Facebook y me quedé helada. Mi perfil estaba lleno de fotos mías de hace años, de fiestas en la uni donde salía con una cerveza o riendo fuerte. Los captions decían cosas horribles, siempre anda de loca, no confíen en ella. Eran mis fotos, pero no las había puesto yo. Mauricio había hackeado mi cuenta. Los comentarios de desconocidos y el chisme de primos lejanos me hicieron cerrar la laptop de golpe. Pasé horas llamando a tíos y amigos de mis papás para explicar que era mentira, sintiendo que mi nombre se ensuciaba como un trapo. Mamá me encontró llorando en el sillón, con la Virgencita de Guadalupe mirándome desde su altar. No dejes que te apague, mija, dijo, pero el daño ya estaba hecho. No paró ahí. Unos días después, papá llegó al departamento con la cara tensa, algo raro en él. Me contó que alguien mandó un correo anónimo a un cliente grande de la constructora, diciendo que papá falsificaba facturas para ganar más. Era mentira, claro, papá tiene los papeles en orden desde que empezó en los 70. Pero el cliente pidió una auditoría, y aunque todo salió limpio, el rumor llegó a otros socios. Fue Mauricio, ¿verdad?, pregunté, apretando una taza que casi quiebro. Papá solo asintió, diciendo que no me preocupara, pero vi el cansancio en sus ojos.
Ese negocio es su vida, y Mauricio lo sabía. Mientras tanto, mi celular no paraba de vibrar con mensajes de números extraños. Mauricio alternaba entre súplicas, te amo, Elena, podemos arreglarlo, y amenazas, vas a ver lo que es quedarse sola. Los leía en la penumbra de mi cuarto, con el ruido del periférico de fondo, sintiéndome como si me persiguieran sin correr. Una tarde, Clara, su mamá, apareció en el edificio con una canasta envuelta en celofán, diciendo por el interfono que era un regalo de paz. La ignoré, pero ella insistió, tocando hasta que don Beto, el vigilante, le pidió que se fuera. Entonces gritó, pagarás por arruinar a mi hijo. Su voz se quedó resonando en mi cabeza, como un eco en un callejón. Cada golpe dolía diferente. Las fotos me humillaron, el correo lastimó a mi papá, y los mensajes me hacían dudar de mi propia fuerza. Pero también me encendían algo adentro, un coraje que no conocía. Una noche, mientras doblaba una cobija que mamá me dejó, pensé en todas las veces que Mauricio comió en nuestra mesa, riendo con mis papás, usando sus favores. No era solo a mí a quien traicionó, era a ellos, a nuestra familia. Guardé la cobija en el closet y me prometí no dejarlo ganar. No sabía cómo, pero iba a proteger lo que era mío, aunque mi corazón todavía pesara como piedra. Ya no podía seguir viviendo con miedo. Los mensajes de Mauricio, las fotos en redes, el golpe a la constructora de papá, todo era demasiado. Una mañana, mientras calentaba una tortilla en el comal para hacerme un taco con aguacate, tomé una decisión. Fui a la delegación con mi celular, la grabación, los mensajes de números desconocidos y el video del interfono donde Mauricio gritaba. Tramité una orden de restricción. La mujer que me atendió, con su cabello recogido en una trenza, me miró como si entendiera más de lo que decía. Esto te va a ayudar, pero cuídate, me dijo, y sus palabras se me quedaron grabadas como un consejo de tía. Papá, siempre práctico, llegó esa tarde con una cámara para la puerta, de esas que graban todo. La instaló él mismo, gruñendo porque las instrucciones estaban en inglés. Ahora sí, mija, que se atreva a aparecer, dijo, y aunque quiso sonar fuerte, vi preocupación en sus ojos. Mamá me trajo un pozolito que sobró de la comida del domingo, pero apenas lo probé. Mi casa, que antes solía ahogar, ahora se sentía como una fortaleza. Pero Mauricio no se detuvo. Una madrugada, el interfono sonó como si alguien lo golpeara. Era él, borracho, gritando, Elena, ábreme, no más quiero hablar. No negaba lo que dijo en la grabación, solo quería explicarlo. Don Beto, el vigilante, lo enfrentó, pero Mauricio empujó a uno de los guardias, tirándole el radio al suelo. La policía llegó, se lo llevaron esposado, y yo me quedé temblando en la sala, abrazando una almohada que todavía olía a mi infancia. Salió con fianza, con un brazalete electrónico que supuestamente lo vigilaba. Pensé que eso lo calmaría, pero no. Unos días después, mientras regaba el cempasúchil que mamá me dio para el altar de Día de Muertos, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. Era de Mauricio, páginas llenas de recuerdos, nuestro primer café, las noches de tacos al pastor, pero al final el tono cambió. Escribió que si no volvía con él, expondría cosas mías, videos que no existen, y que haría caer el negocio de papá. Mi pulso se aceleró, no porque creyera lo de los videos, sino por la rabia de verlo tan bajo. Llamé a la policía otra vez. Un oficial vino, tomó la carta y dijo que era otra violación de la orden. Vamos a buscarlo, prometió, pero su tono no sonaba muy convencido. Mis papás me pidieron que me fuera con ellos a su casa en Coyoacán, donde crecí corriendo entre bugambilias. Aquí no estás segura, mija, dijo mamá, mientras pelábamos granadas para una ensalada. Pero me negué. Ese departamento, con sus paredes llenas de fotos de mis abuelos y el rebozo que me tejió mi abuelita, era mío. Mauricio no iba a sacarme de mi vida como si fuera una maleta. Cada noche, revisaba la cámara de la puerta, apagaba las luces y me sentaba en el sillón, escuchando los ruidos del edificio. No era solo miedo, era una mezcla de coraje y cansancio, como cuando limpias la casa después de una fiesta que no disfrutaste. Sabía que esto no había terminado, pero también sabía que no me rendiría. No por mí, no por mis papás, no por lo que construimos juntos. Una noche, mientras apagaba las veladoras del altar de mi abuelita, escuché un ruido en el balcón. Vivo en un segundo piso, con una escalera de emergencia que nunca usé.
el corazón se me subió a la garganta. Agarré mi celular, corrí al baño y me encerré, marcando al 911 con manos temblorosas. Alguien está en mi departamento, susurré a la operadora. Desde la sala, oí pasos y la voz de Mauricio, baja, diciendo mi nombre como si fuera un juego. Elena, sé que estás ahí. El mundo se me hizo chiquito. La operadora me dijo que me quedara quieta, que la policía ya venía. Entonces hubo un estruendo, como si algo se rompiera. Cuando los policías tocaron la puerta del baño, diciendo que era seguro salir, apenas podía caminar. Mauricio había entrado por la escalera, rompiendo el cristal de la mesa de centro donde poníamos el café los domingos. Tiró fotos de mis papás, de mis 15, que estaban en la repisa. Lo arrestaron por allanamiento, violar la orden de restricción y pelearse con los oficiales. Uno me dijo que estaba borracho, que se puso como loco cuando lo esposaron. Salió con fianza otra vez, con un brazalete nuevo, pero días después me llamó un policía, Mauricio lo cortó y desapareció. Quédese en un lugar seguro, señorita, dijo. No lo pensé 2 veces. Empaqué una maleta y me fui a casa de mis papás en Coyoacán, donde crecí oliendo el pan de la vecina y corriendo entre bugambilias. Ahora estoy en el cuarto de visitas, rodeada de recuerdos, una foto de mi primera comunión, el rebozo de mi abuelita colgado en la pared, mis trofeos de natación del colegio. Me siento rota, como un jarrito de barro que ya no aguanta agua. Pero también hay un fuego adentro, una rabia que no conocía. Pienso en esa noche en Tlalnepantla, cortando el pastel mientras Mauricio me destrozaba con sus palabras. Quisiera haberle aventado el plato, gritarle que no era su juguete. Pero de esto aprendí algo que nunca olvidaré, confiar en mi instinto y valorarme por encima de cualquier amor. Si mi corazón dice que algo no está bien, lo escucho. Nadie merece mi paz si no respeta mi alma. Mis papás, Carmen, hasta don Beto, el vigilante, me han mostrado que no estoy sola. Mauricio sigue prófugo, y aunque miro por la ventana cada noche, esperando no verlo, sé que no puede quitarme lo que soy. Esta casa, con su olor a mole y las risas de mis papás, es mi fuerza. No sé qué sigue, pero esto no es mi final, es un comienzo. Voy a reconstruirme, pedazo por pedazo, como cuando mamá remienda una sábana vieja. Porque yo valgo más que las mentiras de Mauricio, y eso nadie me lo quita. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.